¿cierto?, dar un día completo para poder revisar tanto el manejo que hay a nivel de atención primaria como a nivel secundaria, la parte de gestión, que son diferentes temas que han ido tomando, ¿no es cierto?, y liderando enfermería. Quiero dejar con ustedes a Paula Sandón. Ella es enfermera, magíster en cuidados paliativos de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidenta del capítulo de enfermería paliativa, y hoy en día además es vocera del movimiento Paliativos Ahora, que ya lleva más o menos 3 meses de funcionamiento y que yo diría que ha sido fundamental. Es un movimiento que partió, ¿no es cierto?, con un grupo de profesionales de enfermería, pero que se ha ido sumando toda la comunidad, por lo tanto ya es un movimiento social y que ha estado liderando lo que es, ¿no es cierto?, la inclusión a nivel del Congreso, específicamente en la Cámara ahora del Senado, de lo que es la Ley de Cuidados Paliativos Universal. Entonces, quiero dejar a Paula, que es nuestra moderadora de la reunión, y agradecer de antemano a todas las participantes y a los que podamos participar a través del chat. Las preguntas, por favor, las van a hacer a través del chat y ahí se van a recoger para dar respuesta, ¿no es cierto?, al final de las exposiciones. Dejo ahora a Paula para continuar o iniciar nuestra reunión. Muchas gracias. Bueno, hoy vengo acompañada de grandes colegas quienes expondrán sobre la enfermería de enlace, es decir, el rol de la enfermera en el seguimiento y el acompañamiento de los pacientes en los distintos niveles de atención, tanto en el sistema público como privado. Tal como mencioné la doctora inicialmente, vamos a tener 3 exposiciones ya, y luego de las exposiciones iniciaremos una ronda de preguntas, así que cualquier comentario, cualquier pregunta, tendremos algunos minutos al final para poder tener un espacio de interacción. Vamos a iniciar esta tarde con la exposición de la enfermera Rosana Povis y Jacqueline Opaso, quienes nos van a exponer sobre el trabajo en red entre las unidades especialistas y la atención primaria. En primer lugar, Rosana Povis comenzará con una presentación titulada Telepaliativos como un modelo de trabajo en red, dándonos a conocer parte del rol de la enfermera en la unidad especialista. Rosana es enfermera, postítulo en oncología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente coordinadora de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sotero del Río, con más de 10 años de experiencia en el sistema público, que los dejo a continuación con la presentación de Rosana. Bienvenida, Rosana. Bien, entonces, bueno, mi nombre, como dijo Paula, gracias por presentarme y gracias también por esta invitación. Soy Rosana Povis, llevo más de 10 años de experiencia en paliativo. De verdad, a mí me apasiona esto de poder trabajar acá en el sistema público y cuidados paliativos, uno hace con mucho cariño también. Mi trabajo se llama Telepaliativo como modelo de trabajo en red y de verdad que nació de un proyecto, un trabajo que nació inspirado en un equipo que verdaderamente está comprometido en el día a día en los cuidados paliativos. Déjenme presentarles, esto es mi equipo antes, pre-pandemia y ahora post-pandemia, una foto que, claro, ya el cambio igual siempre ha sido impactante, ¿no? El de poder comprar nuestros servicios, pero ahora igual nuestros ojos también se enteran y se siente y se ve. Nuestro equipo es multidisciplinario, médico, enfermera, psicólogo, asistente social, técnicos paramédicos, auxiliar de apoyo. Y a modo de introducción, también es importante tener en cuenta que esta definición de en qué consisten estos cuidados continuos, que es lo que nosotros siempre proyectamos y queremos seguir haciéndolo. Se define como los tratamientos que tienen como objetivo la mejora de los síntomas a través de un cuidado total, cuidado activo y continuado, ¿cierto? Y que cubran las necesidades físicas, psicológicas y también sociales y espirituales de nuestros pacientes. Importante también para seguir avanzando es saber este contexto, en qué estamos nosotros los paliativistas, en qué estamos también, por ejemplo, nuestro grupo de trabajo. Y para esto es importante tener en cuenta estos elementos claves, ¿cierto?, de los cuidados paliativos, donde nuestro paciente es el centro, donde podamos abordar todos los problemas bien psicosociales, culturales, también espirituales, pero que también no está solo, sino que además también va de la mano con su cuidador, ¿cierto? Su cuidador, con quien también tenemos que velar porque de repente no hay una carga excesiva en el cuidador, que tenga un bienestar, ¿cierto? Y cuando parte nuestro paciente,
acompañarlos tanto también en el luto y en el duelo. Bien. ¿Y cómo es que podemos proyectar este cuidado continuo? ¿Cómo es que podemos proyectar estos cuidados paliativos, mejorando nuestra calidad, teniendo en cuenta estos aspectos? Donde se ha planificado estos cuidados avanzados, nosotros desde la especialidad, que sean continuados y además también que haya una satisfacción de la calidad de los cuidados que se brindan. Esto es por un lado, en cuanto a paliativo. Y esto es un poco solamente para mostrar acerca de las redes integradas de servicios de salud, que es un modelo que nos propone, ¿cierto? Ministerio. Yo estoy seguro que les va a hablar un poco más y ya que no paso. Y yo quise mostrarlo porque también es de donde se basa también nuestro trabajo, de lo que nos motiva. Ya todo el Ministerio nos dice, el desarrollo del sistema de salud basados en la atención primaria logra esta prestación de servicios más accesible, más equitativa. Entonces, terciario, miremos siempre a la PS como una oportunidad, como un equipo súper potente, poder trabajar junto con ellos, porque al fin y al cabo nuestros pacientes se transitan entre uno y otro nivel. Y bien, hablar un poco acerca de los antecedentes de nuestra unidad de cuidados paliativos del Complejo Asistencial del Sotero del Río. Decirles que nuestra unidad, bueno, desde el 2001, y en promedio los ingresos anuales en estos últimos años ha sido entre 800 a 900 pacientes, de los cuales aproximadamente 10 son postrados. Importante también decir que nosotros cubrimos las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, y fíjense, o sea, tan solamente Puente Alto ya son más de 365.000, la población total sobrepasa más de los 365.000, y ya más o menos como más del 44% dentro de nuestra red, ¿ya? Y bueno, además que Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, tenemos no solamente comunas que son ciudades, sino también rurales. Y bueno, somos centro de referencia de alta especialidad dentro del Servicio Metropolitano Suroriente, pertenecemos a la subred cordillera, y dentro de nuestra red la componen 14 centros, entre SPAN, consultorios rurales y además también áncoras. También decir, por ejemplo, bueno, en el censo del 2017, la población total del servicio ya llegaba a los más de 1.356.000 habitantes. Entonces, esto hace y evidencia que constituimos el servicio de salud de mayor población a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, tenemos alta demanda, necesitamos mejorar modelos de trabajo que ayuden en esta atención de esta demanda de nuestros pacientes y de nuestra población. Y bueno, finalmente los números no fallan. De hecho, les voy a mostrar un cuadro de nuestro último como informe que uno realiza dentro de los equipos paliativos del sistema público al ministerio. Estos son los datos del año pasado. Nosotros en 2019 terminamos con 762 pacientes activos sin control. Ingresaron solo en 2020 961 pacientes. Y en total, en todo el año, llegamos a atender a más de 1.700 pacientes. ¿Okay? Y bueno, esto es alto. Bueno, entre que pacientes fallecen y ingresan, esta fue nuestro total de pacientes atendidos. Bien, entonces, hasta ese momento, ¿qué estrategias habíamos tenido? ¿Cómo era nuestro trabajo, cierto? ¿Cómo era nuestro trabajo en red? Nuestras estrategias que utilizábamos anteriormente incluyen el uso de celulares, de correos electrónicos, derivaciones por escrito, y yo creo que, bueno, eso es lo que en general la mayoría de nuestros equipos en nuestro sistema de salud lo hacemos, ¿cierto? Además que también como nivel terciario también capacitamos, hacemos capacitaciones presenciales una vez al año a los equipos tanto intrahospitalarios como también de atención primaria. Recibimos pasantías también de algunos profesionales que quieran saber un poquito más de nuestra manera de trabajo, y como somos un centro de referencia, también un hospital docente, pues toda persona que quiera aprender un poco más de paliativo, bienvenido. Tenemos nuestro registro de pacientes postrados de performance 3 y 4 para nuestro visita a domicilio. Eso es lo que teníamos hasta esa fecha. Sin embargo, la coordinación entre el equipo de atención primaria y nuestra unidad se veía ya sobredemandada por estos factores. Por ejemplo, déficit del conocimiento básico de la terapia paliativa en el equipo de atención primaria,
porque además también tenían en ese entonces muchos funcionarios que eran rotativos, no estaban tan fijos. El aumento de ingresos de pacientes oncológicos en etapas intermedias y avanzadas del cáncer, o la población senil postrada, que iba en aumento con la población que postrada. Y bueno, hay muy pocas reuniones presenciales en ese entonces, ¿cierto?, debido a la sobrecarga del trabajo de ambas unidades. Pues bien, entonces, ¿cómo se justifica este trabajo, este proyecto que presentamos finalmente? Es que, bueno, por un lado teníamos, ¿cierto?, nuestro equipo de atención, de cuidados paliativos, una atención integral, multidisciplinaria, con todas las ganas de siempre de brindar lo mejor a nosotros. Necesitábamos siempre coordinar con la atención primaria, teníamos nuestras estrategias habituales, pero algo más faltaba que esa pieza del engranaje que ayudara a que esto fluya más, ¿no?, que esto sea más cercano. Entonces, básicamente nos fijamos dos objetivos: preocuparnos en la continuidad del cuidado de nuestros pacientes y además fortalecer las competencias de atención primaria. Entonces tomamos esta herramienta de la teleenfermería paliativa como nuestro punto de encuentro, nuestro punto de encuentro entre nuestros equipos paliativos y nuestra red de atención primaria. Y esta herramienta de teleenfermería paliativa nació básicamente de la gestión de enfermería, pura de nuestro equipo de enfermería. En ese entonces siempre hemos sido como 3 enfermeras y 2 técnicos paramédicos, y bueno, y además con las colegas de atención primaria, con quienes siempre nos whatsappeábamos, mandábamos mensajes, y siempre decíamos que faltaba algo, ojalá que tú te fortalezcas. Pues bien, nació la enfermería. Y bueno, en todo caso, ya que seguro que alguien lo va a confirmar, los equipos de atención primaria, los equipos de postrados, quienes coordinan, quienes llevan ahí la batuta, son las enfermeras finalmente, conjunto con los técnicos paramédicos, quienes se preocupan de coordinar y gestionar el cuidado. Entonces queríamos potenciar eso para finalmente tener un cuidado continuo total, ¿cierto? Un cuidado activo, pero además también tenía que ser continuado. Y bien, entonces nació este proyecto piloto del uso de las tecnologías de la información para la mejora del cuidado continuo de nuestro paciente postrado paliativo a través de la integración de los cuidados paliativos a nivel secundario y atención primaria. Y bueno, hablamos de teleenfermería, pero la teleenfermería no es como un término nuevo, no es algo que se ocurrió, sino que ya venía de años, de hecho más de 20 años. En 1998, enfermeras estadounidenses ya lo definían como el empleo de la tecnología de la telemedicina para nuestro proceso de enfermería. Y el 2015, el Consejo Internacional de Enfermería ya lo define como el uso de la tecnología de las telecomunicaciones en la disciplina enfermera para mejorar la atención de nuestros pacientes. Es así, bueno, y como la enfermería es una ciencia, también este trabajo fue basado en un modelo de enfermería. Así que tomamos una teoría de competencias tecnológicas como cuidado de enfermería de nuestro colega doctor Rosando Loxin, que es un filipino, que trabaja también como docente en Estados Unidos, quien se interesó por definir este significado de la tecnología en los cuidados de enfermería. Y él postula lo siguiente, que la competencia en enfermería es la habilidad y experticia en brindar un cuidado para las nuevas exigencias de la práctica de enfermería, y establece que la tecnología se puede articular con un cuidado humano para lograr un cuidado efectivo e integral, holístico, y sosteniendo que la tecnología es un medio y no un fin para conocer de manera integral a nuestro paciente. Pues bien, entonces, de la enfermería paliativa, ¿para qué? Para disminuir distancias, acortar brecha entre ambos niveles de atención, optimizar nuestros recursos del sistema público. Dicho sea de paso, en este proyecto no gastamos nada de dinero, básicamente solamente pudimos gestionar los recursos que teníamos a mano, y fue el tiempo lo que solamente ocupamos. Mantener la continuidad del cuidado del paciente postrado, capacitar el equipo de atención primaria en el manejo del paciente paliativo y mantener un trabajo coordinado y coherente, influyendo siempre positivamente en nuestro equipo tanto de atención primaria, para velar por la calidad de vida de nuestro paciente con un cuidado continuo, integral, humanizado, hasta el final de su vida. Esto se desarrolló en 4 etapas. La primera etapa básicamente fue como de reuniones estratégicas con las diferentes jefaturas del Servicio Metropolitano Suroriente, atención primaria, jefaturas nuestras de enfermería, y se definieron con qué centros íbamos a trabajar, y en principio empezamos a trabajar, nos designaron 2 centros de atención primaria, que es San Jerónimo y Alejandro del Río, los 2 centros que tienen mayor población dentro de nuestra comuna de Puente Alto. Y en la etapa 2, un diseño de la intervención incluyó como un codiseño
porque empezamos a recolectar la satisfacción de estos equipos de atención primaria, de estos dos equipos con los que trabajamos con respecto a la comunicación, además sus inquietudes, sus propuestas, y se realizó en forma presencial una reunión con la autora del proyecto y la jefatura. Así que se explicó cómo íbamos a trabajar y en qué consistía. En la etapa 3, ya de la implementación propiamente dicha, son las reuniones que se fueron dando. Duró este proyecto piloto como 6 meses, ¿sí? Partió desde febrero del 2019, claro. Por 6 meses se discutían básicamente casos clínicos que lo proponían los mismos equipos de atención primaria, ¿ya? Así que también eso, en medio de eso que se discutía, se aclaraban dudas, etcétera, se enviaba también material educativo, se invitaba a expertos, que eran los mismos profesionales de distintas especialidades del Sotero mismo, y para profundizar los temas. Y finalmente, en la etapa 4, se difundieron todos los resultados a las autoridades respectivas de nuestros servicios y además de nuestra dirección. Entonces, ¿qué resultados hubieron? Porque igual para esto se aplicó una encuesta previa y una encuesta posterior al término del proyecto. Y en sí, estas muestra acá algunas respuestas que fueron como más comunes y como que de verdad destacaron mucho el trabajo de lo valioso que fue del telepaliativo, de la enfermería en ese entonces. Ellos decían importante, ¿cierto? Como mayor conocimiento y comprensión sobre el mundo de los cuidados paliativos, porque a veces muchos de nuestros colegas tenían hasta miedo de cómo abordar a un paciente paliativo, un paciente que está en el final de vida con muchas dudas. Obtuvieron mayor respuesta a dudas en el manejo del paciente paliativo, el costo para ellos era solamente el tiempo dedicado, se sentían con mayor resolutividad, confianza y seguridad en su proceder, se permite cercanía, comunicación, confianza entre los equipos, el abordaje integral, ¿cierto? Y comprensión sobre intervención en ambos niveles, porque esto también era importante, a veces no se sabía hasta dónde llegábamos nosotros y hasta dónde llegaban ellos, o qué funciones les correspondían a ellos, habían ese tipo así como de dudas. Y la gestión y coordinación para ellos se sintieron que era más efectiva. Entonces, por tanto, en la teleenfermería paliativa se destaca la importancia del proyecto en el acortamiento de la brecha de comunicación entre ambos niveles de atención y el impacto que este produce para resolver las dudas en términos del manejo que requiere un paciente de cuidados paliativos al contar con más herramientas para este tema. Finalmente, entonces, ¿qué logramos y qué avances obtuvimos en ese entonces con la teleenfermería paliativa? ¿Qué logros? Primero, una gestión oportuna para un trabajo coordinado junto con la unidad de salud digital del servicio. Para nosotros fue súper importante, súper vital el trabajar con ellos. Fue la unidad que abrió las puertas a nuestro proyecto. De hecho, es el proyecto pionero a nivel del servicio y apostaron por nosotros, nos apoyaron en todo nivel, haciendo la implementación, mejorando incluso la red de internet en los centros en el cual estábamos trabajando. Y con ellos seguimos trabajando con esto. La continuidad del desarrollo de las sesiones fueron siempre, o sea, cumplieron los horarios, es solamente 1 hora al mes, en los primeros miércoles de cada mes, de 9 a 10 de la mañana, y lo importante que era un horario protegido, además con respaldo de la jefatura del docente. Los funcionarios de atención primaria se sentían más comprometidos en el desarrollo de los casos clínicos y la asistencia era impecable. De verdad se veía que había bastante interés de querer aprender un poco más, de presentar sus casos, todas sus dudas, y fue muy interesante, muy enriquecedor, creo yo, para todos. ¿Ya? Se logra integrar además a profesionales de distintos estamentos, porque recordemos que la enfermería paliativa nació básicamente enfocado en las enfermeras y los técnicos paramédicos que trabajaban en todas las unidades de postrados o desmovilizados de nuestros consultorios. Pero esto motivó tanto que igual las jefaturas empezaron a decir, oye, no sé, iba el médico, empezaron a ir los kinesiólogos, asistentes sociales, psicólogos. Entonces se empezó a sentir esa necesidad y ellos también estaban gustosos de aprender un poco más acerca de este mundo paliativo. Se enviaba material educativo para autoestudio a cada participante después de cada sesión con las respuestas a sus inquietudes y además más bibliografía. Los costos obviamente son menores a las ganancias para ambos niveles de salud. Otros logros, que se evidenció la necesidad de mejorar la gestión intra y extrahospitalaria. Les voy a dar otros ejemplos así súper bien interesantes entre varios que hubo. Uno es el ejemplo con unidad de la hospitalización domiciliaria del Sotero.
Todos saben que para que un paciente ingrese a la hospitalización domiciliaria, un paciente tiene que pasar sí o sí, o por la urgencia o haber estado hospitalizado. Entonces, cuando presentamos un caso X, una de las preguntas de los chiquillos de atención primaria era, mira, yo tengo este paciente postrado, ¿cierto? Típico de repente coge una ITU, la vía oral está muy frágil, necesita un tratamiento sistémico, y sacarlo de su entorno, lo que cuesta sacar un paciente postrado, mayor de edad, hasta la urgencia, hacerlo para decir en ese trayecto, cuando sabemos que solamente es para que le indiquen un tratamiento antibiótico para el domicilio y tiene que volver. Entonces era como hacerlo pasear más al paciente y por qué no empezar a gestionar esta cosa un poco más rápido. Pues bien, se logró que nuestro coordinador de atención domiciliaria empezara a abrir esta puerta y decir, bien, a partir de ahora, mire qué les parece, ustedes nos mandan un correo con algunos casos, y es así como caso a caso se puede ir ingresando a nuestros pacientes a hospitalización domiciliaria, pero así, por esa vía, sin necesidad que llegue a la urgencia, sin necesidad que esté hospitalizado. Y tan solo eso ayuda hasta incluso a ahorrar recursos al hospital, ¿cierto? Porque ya no hay ambulancia, ya no hay una camilla ocupada en la urgencia, se ahorra ese tiempo en bienestar del paciente, en mejorar la calidad de vida de los pacientes en su entorno. Entonces, y eso hasta ahora se sigue haciendo. Y con oncomatología también pasó algo muy, muy lindo, porque de pronto, claro, uno de los chiquillos de atención primaria presentaron el caso de un paciente que tenía riesgo social y era joven. Y bueno, para esto nosotros siempre invitábamos a los especialistas, en este caso invitamos a las enfermeras jefas de oncomatología, de las encargadas de oncoambulatoria, y era curioso porque cada vez que se presentaba un caso, también resulta que el especialista que nosotros invitábamos también conocía a ese paciente. Pero un equipo y el otro nunca se vieron las caras y nunca se pudieron coordinar, ¿cierto? Entonces, este punto de encuentro ayudó. De hecho, por esta sesión, pudieron entender el equipo especialista el por qué este joven había dejado de ir a sus sesiones de quimioterapia, y por el otro lado el equipo de atención primaria empezó a entender por qué era importante que este joven continuara su atención en oncoambulatoria, porque incluso tenía la oportunidad de ser trasplantado de médula ósea. Entonces se surgió, mejoró, se pudo ver con la asistencia social, esas cosas, hacerle un seguimiento a este paciente. Sí, esas cosas se fueron logrando, entre otras cosas, porque creo que estaría un poco más de tiempo y hay que respetarlo. Los equipos de atención primaria saben que cuentan con nuestro apoyo durante toda la jornada de trabajo. Para ellos no hay puerta cerrada, no hay horario restringido que nos puedan consultar por algo, y eso lo hemos tenido y lo hemos conservado hasta ahora. ¿Ya? Entonces ellos manejan nuestros números funcionales, nuestro de enfermería, respetamos obviamente nuestro horario de trabajo y nos están consultando. Así también hemos generado incluso ir rescatando pacientes que a veces ni siquiera pasan por sistemas públicos de estudios. De repente, ¿quién no ha tenido un paciente que ha tenido todos sus estudios oncológicos, hasta incluso tratamiento en este sistema público, y de pronto necesita la atención de cuidados paliativos? Entonces, pero ya el paciente está postrado, ya está cercano a fin de vida, y la actividad nos conversa, y nosotros lo respaldamos con documentos y se puede generar conversando con el otro equipo de especialistas para que nos generen el formulario que dé para poder activar el GES. Entonces, esas cosas se pudieron lograr. Se mejoró la gestión también de casos intrahospitalarios, por ende, el cuidado continuo. Y esto fue importante porque al ver que muchos de estos casos se veía que atención primaria general siempre mandaban a un paciente de repente a la urgencia y de pronto nunca sabían qué pasaba con su paciente. O sea, nunca había como un filtro, ¿cierto? Nunca sabían cuándo iba a salir de alta, o si tenía que hacer seguimiento, y solamente se enteraban de repente cuando venía el familiar o cuando una de las chiquillas hacía un llamado, y esto se fue mejorando con este flujo. Bien, entonces otro de los logros también es que hubo un reconocimiento por parte de nuestra institución, de nuestro director, también del servicio y nuestra comunidad. De hecho, ahí hay dos noticias de ejemplo, uno del diario Puente Alto al Día, que también destacaba este trabajo, porque igual es novedoso, y cuando el especialista igual mira a APS y se preocupa, ¿cierto? Porque finalmente la atención primaria se está siempre cerca de nuestro paciente. Y el telepaliativo, que fue el proyecto pionero de telesalud sincrónica dentro de nuestro servicio metropolitano suroriente. Entonces, finalmente había un compromiso desde nuestro equipo de paliativo en la capacitación APS, y por ende equipos de atención primaria que se sienten con el respaldo y cercanía del equipo especialista.
Bien, entonces, ¿y qué nuevos retos tenemos ahora? Después de esto, teleenfermería paliativa pasó a denominarse telepaliativos. ¿Por qué? Para darle una incorporación, una denominación mucho más multidisciplinaria, porque logramos convocar a varias profesiones, no solamente enfermería, entonces teníamos que darle esta mirada. A la fecha, se está coordinando, bueno, quien les habla, junto a nuestra asistente social Isabel González, quien tiene también mucha experiencia en cuidados paliativos y nos ayudó bastante incluso en la comunicación y coordinación con la atención primaria, y nuestra doctora Tina Morales, que es la médico referente también para atención primaria en nuestra unidad, y a la fecha también a veces recibe interconsultas de pacientes incluso hasta en algunos casos oncológicos. Y bueno, nosotros proponíamos esta definición, ¿no? Que es telepaliativos como el empleo de la tecnología, de la telemedicina para beneficio del cuidado continuo del paciente con enfermedad crónica avanzada y su familia mediante la asistencia a estos y además la capacitación de equipos sanitarios involucrados en su cuidado. Entonces, ¿qué reto hemos logrado a la fecha? Porque esto fue el 2019, después de ahí vino la pandemia, pero a pesar de eso hemos logrado, creo yo, hemos ido avanzando y nos falta también, claro, más camino por recorrer. Se amplió la cobertura de telepaliativos a todas nuestras redes de septiembre, el Servicio Metropolitano Suroriente y nuestro hospital lo avaló, entonces, por tanto, se autorizó a que todos los equipos de los centros, de los 14 centros de nuestra red, puedan tener acceso a estas sesiones de telepaliativo. Entonces, de hecho, bueno, se va mejorando de la mano con salud digital y telemedicina y las jefaturas involucradas, el acceso a internet en cada centro y tiempos protegidos, que eso era lo más importante. Entonces ya las jefaturas saben que por lo menos el primer miércoles de cada mes su equipo, principalmente de postrados, está invitado a una sesión de telepaliativo y esta invitación además es abierta, no la hemos cerrado solamente para el equipo de postrados, se invita a todos los el paciente paliativo, el paciente geriátrico. La continuidad de las sesiones, incluso en pandemia, continuaron. Si bien es cierto, a la fecha, dada la pandemia, tuvimos que cambiar un poquito la dinámica, porque nuestro equipo de atención primaria está sobredemandado, ¿no? En la pandemia, la trazabilidad, la vacuna, etcétera, todo el COVID. Entonces, no quisimos dejar de brindarles esta capacitación. Entonces, no están haciendo a la fecha discusión de casos clínicos puntuales, pero sí le estamos brindando atención. De hecho, a la fecha llevamos capacitaciones de atención integral al paciente geriátrico. Entonces, el equipo de enfermería paliativa, nuestro equipo, logra mantener a la fecha una gestión del cuidado continuo de nuestros pacientes hospitalizados. Ya hemos tomado la batuta de poder coordinar y gestionar nuestro registro de los pacientes que van hospitalizándose en el Sótero, que pertenezcan a nuestra red, y tampoco que no pertenezcan, quizás pertenecen a la Florida, pero se utilizan en el Sótero, pero también les hacemos el seguimiento, y cuando son dados de alta también nos comunicamos con las otras unidades de paliativo, ya sea del Padre Hurtado o de la Florida. Entonces, no se nos pierden los pacientes como antes de repente sí pasaba, porque sabemos lo importante que para atención primaria incluso es el saber qué pasa con su paciente y cómo ellos también pueden ayudarlo. Entonces, al alta los pacientes, todos los pacientes tienen control telefónico, por ejemplo, a las 48 horas, para definir su próximo control, ya sea médico ambulatorio o también en domicilio. Y de repente ahí vamos pesquisando qué necesidades tienen, porque a veces los pacientes salen de alta con las epicrisis y quizá muy poco se entienden las indicaciones. Entonces nos vamos viendo, tiene necesidad de cambios en la fole, etcétera, curaciones, y les vamos comunicando a las colegas, mira, este paciente sale con esto, y empezamos a mandar las derivaciones, por ejemplo. Y en el caso que pasa que nuestros pacientes en malas condiciones generales, solamente para manejo fin de vida, la visita es inmediata, ¿no? Al día siguiente inmediato de su alta. Los otros retos logrados es que se consolida la coordinación y capacitación continua de atención primaria, y esto, lo bueno que ha pasado a ser como parte del compromiso de gestión de nuestro centro de referencia del CDT, y que por tanto esto vino para quedarse y yo creo que para ir mejorando también. Se incorporó a la fecha el equipo hospitalario de las sesiones de telepaliativo. A la fecha, como les decía, la unidad de geriátrico agudos se interesó en esta herramienta, ¿ya? Ellos también tienen un abordaje similar a los de paliativo, ¿cierto? Se preocupan bastante por la atención integral del adulto mayor. Y bueno, como vieron que esto funciona y todo, entonces me dijo Rosana, mira, ojalá podamos nosotros también mejorar este contacto con la atención primaria.
Y bueno, se les ofreció el espacio y hasta ahora, bueno, es ganancia, porque aprendimos nosotros un poco más, atención primaria, y también ellos se permiten a mejorar la red de contacto con estos equipos. Entonces, se está brindando la capacitación a la fecha de atención integral de pacientes geriátricos, ya han pasado médicos, becados, puede hablar también la fonoaudióloga, ahora van a hablar los kinesiólogos, también se habló con la enfermera, dieron sus charlas de capacitación que fue muy, muy interesante, y vamos a ir terminando ese ciclo para ir a avanzar con otra especialidad. Y lo interesante también pasa eso, igual, incluso el médico jefe de unidad geriátrica agudos les dispuso un correo, hasta su teléfono personal, porque de repente si ellos tienen no sé, un caso especial de un paciente, que en vez de derivarle de urgencia, por favor siempre consúltenos, y esto pasa. Entonces lo bueno, incluso pueden hacer teleconsultas directamente con ellos, con el médico jefe de la enfermera, y que se logran coordinar mejor. ¿Y qué retos por lograr tenemos? Todavía sentimos y tenemos ambición y ese sueño de ojalá adquirir una aplicación para intervención en tiempo real del día a día entre ambos equipos. Porque bueno, uno puede utilizar su celular y perfecto, una aplicación, y de esto teníamos la idea junto con Unidad de Salud Digital, y que existe una aplicación que puede ayudar para estas consultas en línea, en tiempo real, y que además también resguarden, ¿cierto?, los datos que se pueden compartir allí de nuestro paciente y de las atenciones médicas. Entonces, eso es de plus y ojalá que se vaya logrando, pero por eso estamos en negociaciones junto con Salud Digital. Ampliar la discusión de casos clínicos de pacientes no oncológicos frustrados mediante la intervención de los especialistas del Sótero. Entonces, esto también queremos hacerlo mucho más ahora, ¿no? Que se nos viene la Ley de Cuidados Paliativos Universales, que es muy, muy importante, y nosotros como equipo de especialistas vamos a tener que ser referentes. No queremos sobrecargarnos de trabajo, sino al contrario, preparar a estos equipos de atención primaria que finalmente son los que se van a llevar incluso esa mayor carga. Entonces, queremos fortalecerlo más, y yo creo que esta herramienta nos puede ayudar. Y bueno, convertir a telepaliativo como una herramienta que ojalá se disponga a toda nuestra red, porque hasta la fecha solamente estamos con el Sótero y con los 14 centros. Vamos a ver si se puede extender a más. Bien, y finalmente ya voy terminando, disculpen si me pasé de tiempo. Esto es bueno, unas fotos de nuestra primera sesión de telepaliativo. Ahí está comenzando de izquierda a derecha, el doctor Juan Cristóbal Morales y la doctora Cortés, que son los jefes de Unidad de Salud Digital, quienes han trabajado muchísimo, y en pandemia mucho aún más. Incluso gracias a ellos, y él mismo evidenciaba, le gustaba las sesiones porque era tan rico el compartir, el flujo de información que se manejaba y que se transmite y todo, que ellos también incluso han ido fortaleciendo. De hecho, actualmente en el Servicio Metropolitano Suroriente tenemos casi como una ficha única. Nosotros podemos ver las atenciones de atención primaria en el BIAU, que es el programa de una ficha electrónica. Como atención primaria también puede ver las nuestras, entonces todo se carga y esto es compartido. Yo también puedo ver las de la Florida, las del Padre Hurtado. Entonces, eso es interesante, y eso es un gran trabajo de la Unidad de Salud Digital de acá del Servicio Metropolitano Suroriente. Y estas son las dos fotos de nuestro parte, porque hay más personas, pero parte de los dos equipos, de los dos centros de Alejandro del Río y San Jerónimo, con quienes partimos la teleenfermería paliativa. Súper secos. Allí en el ejemplo de alguna de nuestras sesiones, y allí estoy yo con Francisco Aguirre, que es el jefe también de hospitalización domiciliaria, que igual también siempre apoyaba también en las sesiones, y como les comentaba, se empezaron a generar nuevos cambios y más apoyo también a la atención primaria en beneficio de nuestros pacientes. Y esto es una de las sesiones. Están las chiquillas de oncomatología. Vamos contando. Y una foto de donde estábamos la mayoría, por lo menos en una de las sesiones, porque claro, solamente mostramos una foto, pero hay más gente escuchando, y esto pasaba también en los demás centros. Allí está la jefa de hematología hospitalaria, nuestra Paulina, enfermera de enlace también de hematología, y nuestra jefa también de oncología, y todas las demás que somos parte del equipo. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por esta oportunidad. Espero que les haya gustado, y eso. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Agradecer tu
su presentación, donde hemos podido ver una excelente... No los escucho muy bien, pero dele nomás. Ahí. Bien, gracias Rosana, gracias por tu presentación. Hemos podido ver un excelente proyecto de trabajo en conjunto con la atención primaria y un proyecto que evidencia, ¿no es cierto?, la ganancia de la enfermería de enlace no solo en los pacientes, sino que en el sistema. Vamos a seguir en esta línea, ¿no es cierto?, con la colega Jacqueline Opaso, quien expondrá sobre la realidad y el rol de la enfermera en atención primaria. Jacqueline, enfermera, es magíster candidata a Gerencia de Administración en Servicio de Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diplomada en Cuidados Paliativos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada también en Psicología de la Universidad Diego Portales, quien posee experiencia en atención primaria en salud y en cuidados paliativos en atención pública y privada, y actualmente es la subdirectora de la atención primaria de salud del Hospital Santo Tomás de Limache, del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota. Buenas. Hola a todos. No sé si me escuchan bien, Paula. Perfecto. Iniciamos, ya que estamos en cortos con el tiempo. Gracias. Así es. Bueno, gracias a todos y a todas los que están presentes. Yo voy a un poco a desarrollar el tema de lo que es el trabajo en red, específicamente desde la APS, ahora con la mirada desde la atención primaria salud, activando entonces las redes integradas de salud en beneficio de nuestros usuarios. A ver. La pregunta del millón es cómo se une la atención especialista en cuidados paliativos con el nivel primario de salud en Chile. Una de las respuestas es el trabajo que acaba de presentar Rosana, pero otra podría ser también cómo fortalecemos a la atención primaria desde la atención primaria, entonces, para lograr efectivamente un cuidado asociado a la calidad y a la atención continua, al cuidado continuo. Tal vez la respuesta esté en el modelo de redes integradas de salud como una estrategia a la fragmentación. Como todas y todos podemos conocer desde el año 2014 que el Ministerio de Salud se sumó a la estrategia que planteó la OMS de establecer redes integradas de salud como una opción para poder, en definitiva, vencer esta brecha que teníamos, que era la fragmentación de los servicios de salud, que en pocas palabras, entonces, no permiten actualmente, ¿cierto?, dar una continuidad en la atención de salud. Sabemos que la fragmentación del sistema genera bajo desempeño en los servicios de salud, dificultad en el acceso a estos servicios. Hay una muy baja calidad técnica, y esto se nota también en las unidades de cuidados paliativos, con enfoque en la atención primaria principalmente. Si lo vemos desde la atención primaria, con la baja calidad técnica, entonces en conocer sobre especialidad y la ineficiencia en el recurso del uso de los recursos, y todo esto lleva a lo que todo el mundo conoce, ¿cierto?, que es la baja satisfacción del usuario finalmente. ¿Cómo va a manifestarse esta fragmentación? A través de la descoordinación entre los servicios, la pérdida de la continuidad de la atención y la falta de congruencia de los servicios en las necesidades de los usuarios. Entonces aquí se planteó en el trabajo que menciona Rosana, efectivamente, cómo los equipos logran coordinarse con una finalidad, ¿cierto?, que va hacia la continuidad de la atención. También el camino es avanzar en el cuidado integral, es colocar a la persona en el centro, es entender que las redes integradas de servicios de salud buscan el foco, ¿cierto?, principal en lo que es la atención primaria y en fortalecer la atención primaria, porque se entiende que la atención primaria entonces va a poder entregar a este usuario, familia y comunidad un continuo en el cuidado durante todo el ciclo vital, ¿cierto? Desde la más temprana edad, ¿cierto? Desde el control de la diada de esa mujer recién, ¿cierto?, recién de su parto, ¿cierto?, hasta el cuidado paliativo integral domiciliario. La clave entonces va a ser siempre fortalecer la integración de los servicios
de salud de los hospitales con los centros de salud de atención primaria, desarrollar liderazgos que logren mejorar esta continuidad. Entonces no es al azar que el equipo de enfermería de la unidad de cuidados paliativos del Sótero haya tomado, ¿cierto?, entonces esta herramienta para mejorar los procesos internos que tienen, ¿cierto?, con el nivel de especialidad, con el nivel de APS, perdón. Y en ese sentido el seguimiento se hace una necesidad, ¿cierto?, porque generamos entonces derivaciones oportunas, referenciamos y contrarreferenciamos correspondientes, ¿cierto?, a las especialidades de este usuario y también de este grupo familiar. Esta es la red que necesitamos, lo dicen así los documentos extraídos, ¿cierto?, sobre el trabajo que ha realizado la APS, ¿cierto?, y el trabajo que ha realizado a través de Dijera, las estrategias de las redes integradas de salud, en que necesitamos servicios integrales, ¿cierto?, con fomento en todo lo que nosotros conocemos, que es la prevención, diagnóstico y tratamiento, pero también en los cuidados paliativos, con el centro entonces en la persona, con un enfoque hacia el cuidado continuo, ¿ya?, y con este cuidado a la persona a lo largo del tiempo, ¿cierto?, y en relación al usuario y al proveedor que continúa en esta entrega constante de cuidados y de atención. Entonces yo les voy a mostrar otra experiencia, una experiencia que nace desde la APS, ya nace desde la APS. Este es un programa piloto que se desarrolló en el año 2019 en la comuna de Lampa, una comuna que se encuentra ubicada al norte de la región metropolitana, ya que tiene ciertas características relevantes. Una comuna semirural, alejada de los centros urbanos, a 45 minutos, ¿cierto?, del polo central de Santiago, y a esa misma distancia de nuestros centros de referencia, que son el Hospital San José, ¿cierto?, y toda la red que está en el área norte. Estoy hablando del Instituto Nacional del Cáncer, del Hospital Roberto del Río, el Hospital Pediátrico, el Hospital Psiquiátrico, entre otros. Entonces teníamos esta dificultad de acceso y ese es un problema para los pacientes, los usuarios, ¿cierto?, los vecinos de esta comuna. Entonces, esta es una iniciativa local que nace desde la atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque la atención primaria de salud que atiende al paciente paliativo está enmarcada, insertada en el programa de dependencia severa o programa de desmovilizado. Un programa que cuenta, ¿cierto?, con recursos asociados a él, con estrategias asociadas a este programa, pero que atiende a toda la variabilidad de pacientes que se encuentran en condición de dependencia, ¿ya? Y que siempre, característicamente, se encuentran extremadamente sobrecargados en horas, en déficit de profesionales, entre otras cosas. Entonces este programa estaba absolutamente saturado, con máximas coberturas, déficit de horas, y también entendemos que el paciente paliativo es un paciente que requiere cuidados que son más diferenciados o que requiere también mayor asistencia domiciliaria, ¿ya? Y había una descoordinación con uno de nuestros centros tenemos entonces en esta red, ¿cierto?, 2 centros de atención de especialidades que brindan cuidados paliativos, 3, porque incluyo a la unidad de cuidados paliativos del Roberto del Río. Y efectivamente nuestros pacientes no estaban teniendo esta continuidad en la atención. Entonces se conformó un equipo multidisciplinario único, transversal, ya que atravesaba toda la comuna de Lampa, una comuna con una extensión territorial bastante importante, ya en apoyo, ¿cierto?, a los equipos de dependencias severas de la comuna, ya que generaba entonces esta coordinación central con la red, mejorando la continuidad de los cuidados. Se dispuso de un recurso humano, ¿cierto?, bastante modesto, era lo que teníamos a disposición, pero que pudimos entonces sacar el jugo durante el tiempo que duró la estrategia, que fue prepandemia también. Un médico, ¿cierto?, con formación en cuidados paliativos, que hizo pasantía en nuestros centros de referencia especialista, ya una enfermera especialista en cuidados paliativos, pero que además generaba esta suerte de coordinadora con la red, una TENS 22 horas,
incluimos al equipo con poquitas horas, pero realmente importantes, lo que era trabajadora social 11 horas, psicólogo 11 horas, teníamos el móvil. Y esto no es un tema menor, porque para poder movilizarse al domicilio, nosotros requerimos este insumo para nosotros básico, que es el móvil, nuestro chofer, y además teníamos los insumos básicos de la canasta de APS que se complementaban con la canasta paliativa que cada usuario entonces se le era entregado. Aquí voy a mostrar algunos resultados logrados durante este periodo. En realidad, durante enero y diciembre del año 2019 se atendieron a 113 pacientes en el contexto de este equipo y se generaron un montón de conexiones más con las unidades, ¿cierto?, del programa de dependencia severa. Entonces, ¿qué se lograba? Se lograba que este paciente, además de tener, ¿cierto?, la atención especialista por el centro especialista, además tenía una atención coordinada con un equipo local y con el equipo de dependencia severa. Ya se atendieron a 113 pacientes en esta distribución por mes, y las características más importantes que pudimos rescatar es que efectivamente de estos 113 pacientes, solo 108 de ellos jamás asistieron a un servicio de urgencia de atención primaria SAPU o al servicio de urgencia de cualquier hospital de alta complejidad, algo que ocurría mucho ya antes de haber instaurado este piloto. El paciente estaba los sábados y los domingos metido en el SAPU y con un muy mal manejo ya en relación a su sintomatología. Entonces, si nosotros un poco analizamos la importancia que tiene la continuidad de la atención y el fortalecer a los equipos locales, sabemos que el cuidado paliativo debe entregar un cuidado continuo, ¿ya? Donde estamos durante toda la etapa de la enfermedad, en medida que esta progresa, necesitamos dar de continuidad asistencial, necesitamos también dar apoyo en el duelo, algo importante que nosotros hacíamos con el equipo, el pequeño equipo de APS especialista, por así decirlo, y coordinador, ¿cierto?, que era la etapa de duelo con nuestra psicóloga, también en apoyo, ¿cierto?, a la unidad de especialista que muchas veces también carecían, ¿cierto?, de horas disponibles, y también a esta lejanía extrema que teníamos. La coordinación entre las unidades mejora entonces satisfactoriamente la percepción del usuario en relación a su cuidado, fortalece el trabajo multidisciplinario y también fortalece a la unidad básica, ¿cierto?, de la salud pública, que es la atención primaria, la puerta de entrada. Sabemos que el foco va hacia allá, sabemos que la ley de cuidados paliativos integrales, ¿cierto?, que incluye a otras patologías, tiene un foco en la atención primaria, en lo que es los cuidados domiciliarios, potenciando lo que es el nivel especialista a través de telepaliativo, mejorando entonces la calidad de vida de esa familia, de ese usuario, de esa comunidad, reduce entonces considerablemente hospitalizaciones no necesarias, asistencia a servicios de urgencia, ¿cierto?, con todo el riesgo que eso conlleva. Eso era lo que yo quería mostrarles en esta presentación en relación a cómo podemos integrar la red desde la mirada desde la APS. Muchas gracias. Podemos ver en tu presentación, ¿no es cierto?, la importancia de fortalecer la integración de la red para la continuidad de la atención de nuestros pacientes. Y a continuación, para concluir esta sesión, Emilia Radjev nos expondrá sobre modelos de gestión del cuidado en cuidados paliativos en la atención privada. Emilia es enfermera de la Universidad de Concepción, magíster en educación, diplomada en enfermería, experta en antropología de cuidados paliativos y actualmente la enfermera coordinadora de la Unidad de Medicina Paliativa Integral de la Clínica Universidad de los Andes. Adelante, Emilia. Muchas gracias, Paula, muchas gracias por la invitación a CHED. Voy a compartir pantalla. Ya. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, yo soy enfermera que trabaja en cuidados paliativos hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero ya llevamos muchos años en esto, y la verdad es que llevo 30 años asociada a la oncología.
de ahí nació esta fascinación por entrar en el mundo paliativo. Y la verdad es que hoy día, si bien es cierto, yo soy la enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales y Medicina Paliativa de la Universidad de los Andes, de la Clínica Universidad de los Andes, estoy hace muy poquitito y la verdad es que mañana, 1 de septiembre, inauguramos la unidad abierta a nuestros pacientes y yo les quiero mostrar el modelo de gestión que hemos elaborado con muchos años de trabajo, pero sin embargo, como enfermera de Clínica Universidad de los Andes, yo no puedo mostrarles resultados, por lo tanto lo que voy a hacer, y me permito hacerlo, es mostrarles la unidad de cuidados paliativos de Clínica Sanatorio Alemán, donde trabajé durante 17 años y sigo todavía vinculada a esa unidad. Y yo creo que vendría siendo esa una de las primeras unidades de cuidado paliativo de atención privada asociadas al GES. Por lo tanto, en eso voy a basar mi presentación de hoy. Cuando hacemos historia, partimos nosotros el 2004 con la implementación de la ley del GES 4, del GES de dolor y cuidado paliativo, y a quienes estaba dirigida esa ley, a personas de cualquier edad con diagnóstico confirmado de cáncer, ¿cierto? Ya sea progresivo o no progresivo. ¿Por qué lo pongo en mayúscula? Porque para nosotros ese elemento que la ley nos permitía fue esencial para poder implementar el modelo de gestión del que vamos a hablar en las diapositivas posteriores. Y el objetivo era mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Lo sigue siendo, y su vida y la alivio del sufrimiento a través de la asistencia de un equipo multiprofesional capaz de impactar positivamente en el bienestar del paciente y de su familia como unidad esencial y conjunta, ¿cierto? Nuestros enfoques principales, por supuesto, era mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento a través del alivio de la sintomatología, en esta unidad fundamental que sufre de igual manera que ese paciente y su familia. El equipo multiprofesional como base, ¿cierto? Pero con un elemento esencial que nos permitía la ley en ese momento, que era el ingreso precoz, dado que la enfermedad no progresiva también estaba calificada como posibilidad de acceso a la garantía GES, ¿ya? ¿Con qué contábamos en ese momento? Éramos todos parte, este equipo de profesionales, éramos todos parte de unidades oncológicas asociadas tanto a Clínica Sanatorio Alemán de Concepción o a otras unidades oncológicas del sistema público también en la ciudad de Concepción. Teníamos la garantía GES que estaba debutando, ¿cierto? Y que no sabíamos bien cómo funcionaba, pero finalmente sabíamos que teníamos una canasta que nos permitía una posibilidad de movimiento para poder efectuar este trabajo por el que tanto soñamos durante tanto tiempo quienes trabajábamos en oncología y veíamos cómo nuestros pacientes morían en sus casas, morían en las clínicas, sufrían y finalmente la familia se le asociaba un duelo súper distinto al que pueden enfrentar cuando el paciente ha sido de alguna manera aliviado. Y teníamos lo más importante, teníamos el capital humano, éramos 15 profesionales en ese momento, son las personas con las que aún trabajamos, se han ido sumando evidentemente más personas porque el número de pacientes también aumentó, pero hay que decir que en ese momento teníamos tan poquitos pacientes, por no decir casi ninguno, que teníamos un pool de profesionales que se enfocaba en 1, 2, 3 pacientes, porque así fueron los 6 primeros meses, los 8 primeros meses, donde la derivación oncológica no llegaba y finalmente los pacientes seguían estando muy solos. Y evidentemente teníamos la motivación, esa motivación que no hemos perdido, muy por el contrario, hemos ido aumentando en niveles de motivación, dado que nos gusta lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos y además vemos los resultados que obtenemos con nuestras acciones. En estricto rigor, este modelo no debiera sonar distinto o sorprender a nadie, ¿ya?
La unidad fundamental de nuestro trabajo y de nuestro modelo de gestión es el paciente y su familia como unidad indestructible. Es decir, aquí no hay solo un paciente que sufre, hay una familia que sufre con él. El alivio del sufrimiento debía ser evidentemente nuestro foco principal de todas las acciones que pudiéramos emprender a través de este plan de cuidado. Debía ser integral, y eso podíamos lograrlo dado que teníamos en nuestro equipo médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y TENS. El criterio de oportunidad debíamos cumplirlo, y eso era evidentemente un desafío. Y la continuidad del cuidado también era un desafío, lo sigue siendo. Pero quisimos agregarle dos elementos importantes, que son la precocidad del ingreso, que así como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el cuidado paliativo puede convivir con el diagnóstico oncológico, con el tratamiento oncológico, un tema que todavía, a pesar de los años que han pasado, sigue siendo un elemento difícil de franquear en términos de acceso. Los pacientes, en general, todos llegan en etapa 4 y muchos de ellos llegan en etapas de proceso fin de vida. Y eso evidentemente nos frustra de pronto, pero nuestro modelo de gestión también ha incorporado acciones como para poder ir ablandando ese camino, ablandando a los profesionales y entender que compartir la ruta es posible con un equipo que evidentemente de cuidado paliativo que es respetuoso del tratamiento oncológico, pero que colabora y ejecuta acciones que no son capaces de ser presentadas o planteadas por los equipos oncológicos hoy día, ¿ya? Y agregamos un segundo elemento que era el vínculo, es decir, nuestro modelo de gestión debía ser vincular para poder asociar nuestras acciones a resultados concretos. Y por supuesto, todo lo que tenía que ver con educación para el autocuidado y preparación de la familia para este enfrentamiento del proceso de enfermedad y del proceso de fin de vida era esencial tanto para reducir las hospitalizaciones como para efectivamente asegurar un nivel de tranquilidad y por ende de calidad de vida también de la familia, ¿ya? Y todo esto enmarcado, ¿cierto?, en un cuidado profundamente humanizado, donde el sufrimiento de la persona es individual, es colectivo con su familia, y donde el cuidado compasivo nos ayuda a entender que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano hacer para poder ejecutar un programa de cuidado paliativo que efectivamente impacte la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes y de sus cuidadores. Por lo tanto, nuestro modelo de gestión tenía tres elementos esenciales: el modelo de gestión clínica, el modelo de gestión administrativa y el modelo de interrelación. En el modelo de gestión clínica teníamos que trabajar el acceso precoz, que es un tema que, insisto, nos sigue costando mucho. Teníamos que resguardar los criterios que la ley nos imponía y que además estaban dentro de nuestro más profundo sentir como profesionales de cuidado paliativo, que era la oportunidad, la continuidad, la integralidad y el control de síntomas. Y agregando este elemento que, insisto, sigue siendo esencial en nuestro trabajo y en cualquier otro modelo de gestión que queramos implementar en el futuro. Y por supuesto, la educación para el autocuidado, que es un elemento permanente en nuestro trabajo, desde el ingreso de un paciente hasta el proceso de fin de vida. Y en el modelo de gestión administrativa, dado que trabajábamos con ISAPRE, porque nosotros como entidad privada ejecutábamos el programa GES desde la derivación del paciente desde las ISAPRE. Por lo tanto, teníamos que establecer convenios. Y establecer convenios y mantenerlos en el tiempo no es fácil. Hoy día es más difícil aún, dado que existen más equipos de cuidado paliativo, existen más intereses también, donde las clínicas se transforman en holding, ¿cierto? Y tienen sus propias unidades y los recursos van dando una vuelta donde no hay salida ni pérdida de recursos. Por lo tanto, nos ha costado mucho
mantener los convenios. Debíamos aceptar, porque no los establecíamos, los aranceles GES, ¿ya? Las ISAPRES generaron aranceles GES que son los que hasta hoy se mantienen con pequeñas fluctuaciones, ¿cierto? Pero esos eran en el fondo nuestro plan. No había otro y no pretendíamos tampoco plantear una cosa distinta. Debíamos establecer aranceles particulares, porque también teníamos la fuga de pacientes del sistema público que sin duda alguna no encontraban un nivel de satisfacción usuaria y por lo tanto se veían obligados o tentados a aprobar, ¿cierto?, un modelo complementario que los pudiera asistir en el proceso de enfermedad. Y por supuesto, algo tremendamente importante, que era establecer mecanismos de control y transparencia, ¿ya? Porque mantener los convenios exige también, no solo desde el punto de vista personal, hacer las cosas bien, sino que además debíamos hacerlas bien desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Es decir, no podíamos sobrepasar las posibilidades que las ISAPRES nos permitían, ¿cierto?, en número de atenciones, en fármacos, etcétera, y transparentar aquello para que no hubiese efectivamente ninguna duda de que lo que hacíamos era lo que informábamos y que lo que informábamos estaba absolutamente respaldado, registrado y transparente. Y en el modelo de interrelación, que es un tema súper importante, era un modelo que hasta el día de hoy ejecutamos permanentemente, que es la búsqueda permanente de la derivación precoz, ¿ya? Para nosotros el alivio del sufrimiento está asociado al vínculo que logramos obtener de un tiempo adecuado para poder ejecutar nuestro modelo de gestión. Por lo tanto, en la participación en los comités oncológicos, el participar permanentemente de muy buena manera en las interconsultas que se nos solicitaban y en la pesquisa precoz de pacientes a través de la ejecución de pautas de evaluación de calidad de vida y de detección precoz de pacientes que, estando en tratamientos oncológicos, estaban con deterioro de su calidad de vida y que necesitaban un equipo de soporte que los pudiera ayudar. En términos de acceso precoz, es un poco lo que yo les decía. Este diagrama no es nuevo para nadie, ¿cierto? Nosotros pretendemos esta convivencia con los equipos oncológicos. Nuestros pacientes siguen llegando en etapas bastante tardías, en general todos en etapa 4, pero eso no implica un proceso de fin de vida, por lo tanto, esa convivencia es muy importante para nosotros. Por lo tanto, nosotros seguimos participando de los comités de la aplicación de pautas en pacientes en tratamiento y, por supuesto, de la difusión de nuestro programa como prestadores y como ejecutores de este GES. Ahora, nosotros hemos estado siempre abiertos a otras patologías, por lo tanto, esta ley de cuidado de paliativos universales que ojalá se apruebe pronto, va a ser también un elemento también potenciador del trabajo de nuestro equipo. En términos de oportunidad, la ley habla en todas las guías, ¿cierto? Y en la ley, obviamente, habla de 5 días. Nadie sabe si son 5 días corridos, 5 días cronológicos, 5 días hábiles, pero en definitiva, a nosotros esos 5 días no nos permitían ejecutar nuestro modelo de gestión como nosotros queríamos. Por lo tanto, nosotros hicimos un cronograma un poco distinto. Es decir, una vez que nos llega la derivación desde la ISAPRE, se realiza inmediatamente una entrevista telefónica del paciente por la enfermera coordinadora y esta enfermera coordinadora determina a través de esta entrevista la urgencia de este paciente para ser atendido en el plazo que nosotros determinamos que era el que correspondía en términos de oportunidad de acuerdo a nuestro modelo de gestión. Y si la urgencia del paciente era importante, el paciente es atendido antes de las 24 horas y nuestro plazo máximo de la primera visita, que puede ser de enfermería, ¿cierto?, es hasta las 48 horas.
Pasado ese plazo, para nosotros no es cumplir nuestro criterio de oportunidad pensando en nuestro modelo de gestión. Ahora, nuestra primera atención es siempre domiciliaria. Eso nos permite tener una visualización del paciente y de su entorno y de poder pesquisar aquellas situaciones que muchas veces en una consulta no son 100% pesquisables. ¿Quiénes hacen esta primera visita? La hace siempre la enfermera coordinadora y si la urgencia lo amerita, el médico. Si la urgencia no es inminente, la puede hacer esta primera atención antes de las 48 horas, solamente la enfermera coordinadora. En términos de continuidad, la visita domiciliaria para nosotros es tremendamente importante y efectivamente podemos hacerlo porque nuestro volumen de pacientes es pequeño. Yo escuchaba el volumen de pacientes que atiende Sotero del Río. Nosotros en 17 años llevamos aproximadamente 1.200 pacientes. No podría darles en este momento la cifra exacta, que es más o menos el volumen que el Sotero del Río atiende en pacientes nuevos en un año. Entonces, nosotros podemos efectivamente definir un modelo de gestión que sea practicable en términos globales y en términos específicos también, ¿ya? Para nosotros, salvo que la ISAPRE nos ponga muchos problemas, que hoy día efectivamente sí los ponen, la situación hace 5 años atrás era súper distinta, ahora las exigencias de las ISAPRE, todos los pacientes llegan como pacientes ambulatorios. Entonces tenemos que empezar a pelear, porque en la primera visita, en la primera consulta, nos damos cuenta que no es posible y no es planteable, menos en pandemia. Por lo tanto, para nosotros todo paciente es domiciliario. La visita de enfermería es semanal. El paciente esté estable, esté con grandes requerimientos, es siempre semanal. Eso nos permite efectivamente dar continuidad al cuidado. Y la disponibilidad de nuestra enfermería es 24/7, ¿ya? Es decir, nuestros pacientes desde el momento que ingresan con nosotros no están nunca solos. Y eso efectivamente nos ayuda no solo a pesquisar precozmente situaciones difíciles, nos ayuda a controlar la sintomatología de forma precoz y continua, evita la sobrehospitalización, evita las visitas a urgencias, y realmente, de acuerdo a las pautas de satisfacción usuaria que nosotros presentamos cada 6 meses, es el elemento que más valoran nuestros pacientes de parte de este equipo y de este modelo de gestión. Y el rol de enfermería en nuestro programa específicamente es enorme. Nuestra enfermería valora requerimientos y necesidades, elabora los planes de cuidado, coordina acciones interdisciplinarias con el equipo, ejecuta muchas de esas acciones y evalúa y vuelve a coordinar los requerimientos del paciente. En definitiva, nuestro modelo de gestión clínica es una enfermería de cabecera, ¿ya? Apoyada por un equipo médico, kinesiológico, nutricional y psicológico y de TENS, ¿ya? Así es como lo definimos hace 17 años y es así como se ha mantenido durante estos 17 años. En relación al control de síntomas, no me voy a referir mayormente en esto, pero es basado en la mejor evidencia científica. De forma precoz y anticipada, la visita de enfermería y el contacto 24/7 nos permite poder abordar la sintomatología de forma tal que no se instale como un elemento de sufrimiento para nuestros pacientes, ¿ya? Y por supuesto, de forma integral y de forma continua. Nuestros síntomas abordables son, por supuesto, los físicos, los socioemocionales y también los espirituales. Y aquí es donde el vínculo, efectivamente, en estos dos últimos, nos aporta una ventaja comparativa. Por eso que para nosotros es tan importante el acceso y la derivación precoz, porque para nosotros el tiempo en el cual nosotros podemos convivir con el paciente es extraordinariamente importante y es muchas veces decidor en términos de resultados
y de alivio del sufrimiento. Eso, el vínculo. Bueno, en términos de integralidad, nuestra derivación, como les decía anteriormente, la recibe la enfermera coordinadora. Ella es quien hace la primera visita de enfermería, en algunas ocasiones con el médico, pero es quien realiza el ingreso a enfermería y quien escoge y determina quién es el equipo tratante, ¿ya? Las variables pueden ser muchas, desde la cercanía geográfica, desde el tipo de paciente que es, el tipo de familia, el tipo de profesional que tenemos disponible. Por lo tanto, la definición de este equipo de médico y enfermera es normalmente producto de esta definición de la enfermera coordinadora, ¿ya? La evaluación psicológica es obligatoria para todos nuestros pacientes. Algunos de ellos, no muchos, rechazan la atención de seguimiento, pero la evaluación para nosotros es muy importante porque nos da cuenta de esta integralidad del paciente y de su contexto familiar, ¿ya? La evaluación nutricional es siempre al principio y después se transforma en un seguimiento SOS, solamente en caso de necesidad. Y la incorporación del kinesiólogo y del TENS va a ser en casos en que efectivamente se requiera. Debo decir que el kinesiólogo para nosotros es un actor súper importante. Nos ayuda a mantener durante más tiempo la autonomía, nos ayuda a que el paciente se sienta cuidado y muchas veces nos ayuda a retardar o revertir en algunos casos la postración, ¿ya? Que es un elemento súper importante tanto para el paciente, evidentemente, como para su familia. Y la incorporación del TENS, que es un elemento súper importante, específicamente en nuestro equipo, porque son TENS que llevan mucho tiempo con nosotros, que saben manejar nuestros pacientes y que son efectivamente un apoyo de enfermería invaluable para nosotros. El plan de cuidados que se elabora en conjunto con el equipo debe ser integral, ¿cierto? Debe ser con el paciente y su familia y para el paciente y su familia. Es decir, este plan de cuidado no es al azar, no es arbitrario, sino que se elabora en conjunto con el paciente y con sus cuidadores. Normalmente nos referimos a la familia, pero creo que lo más indicado es hablar de cuidadores. Es un plan de cuidados que es dinámico y que tiene que ser amparado y resguardado por una educación continua, que es el elemento esencial para que los pacientes efectivamente se sientan seguros en casa, ¿ya? Y sus familias también. De lo contrario, efectivamente van idas y venidas a la urgencia y la verdad es que eso no es precisamente un catálogo del bienestar. El tema vincular, como les decía yo, es muy importante. Para eso requerimos un acceso precoz. Necesitamos un equipo que no es rotativo, es decir, cada paciente tiene su equipo tratante. El ser una unidad pequeña nos permite hacerlo. No digo que sea posible de plantear con una cantidad de pacientes como la que tienen los servicios públicos, pero nosotros podemos hacerlo y es parte esencial de nuestro modelo de gestión. La disponibilidad de nuestra enfermería es 24/7, entendiendo, ¿cierto? Y el paciente y su familia lo saben, que hay situaciones que muy probablemente no podamos manejar en domicilio. Hay algunas que se resuelven a través de un llamado, otras implican una visita de enfermería, otras implican una visita integral con médico y enfermería, y otras definitivamente son una derivación telefónica al servicio de urgencia, que es parte de nuestra red también, ¿ya? Es decir, en ese sentido nosotros también actuamos en red, porque la derivación no es a cualquier clínica, sino que es a la clínica donde trabaja este equipo de cuidado paliativo, ¿ya? Y por supuesto, el trato, que es el sello más importante que puede tener un equipo de cuidado paliativo y que lo hace mantenerse en el tiempo por satisfacción propia, ¿cierto? Y por satisfacción de los usuarios. En términos de vinculación también, la disponibilidad en urgencia. Nuestros médicos que hacen turnos en urgencia en Clínica Sanatorio Alemán
son médicos que conocen al equipo de cuidado paliativo, que son referentes nuestros, por lo tanto, cuando uno de nuestros pacientes llega, ellos avisan al médico tratante, le avisan al equipo, y esta atención que pareciera ser desvinculada del trabajo que nosotros realizamos en domicilio, cobra un sentido completamente vincular también, ¿ya? El médico tratante en hospitalización es siempre el médico tratante del paciente en su domicilio y, por supuesto, atravesado por los interconsultores que correspondan al motivo del ingreso, ¿ya? Y el equipo tratante lo espera al alta, y colabora en el alta y lo realiza el seguimiento en el domicilio posterior. Elementos esenciales de este modelo vincular es la veracidad. Un tema que a veces cuesta entender. Nosotros enfrentamos la muerte como proceso natural, preparamos y acompañamos a nuestros pacientes para el proceso fin de vida, estamos siempre disponibles para ellos y los acompañamos, sea cual sea la decisión que ellos tomen en términos clínicos, en abandonos de tratamiento, en continuar alternativas terapéuticas, y en definitiva en hacerlos partícipes de su propia vida. Es decir, la autonomía para nosotros es esencial y nosotros ¿qué es lo que hacemos? Es acompañar, ¿ya? Como les digo, con verdad, con mucha compasión y con un cuidado clínico que sea a todas luces impecable desde todo punto de vista. En términos de gestión administrativa, nuestros registros son muy, pero muy importantes. No solo resguardan la comunicación entre el equipo, resguardan la transparencia y resguardan la parte legal también. Nuestra relación con las ISAPRES es una tortura permanente que estamos dispuestos a asumir con todas las exigencias que ellos tienen, pero a través de estos 17 años hemos sido capaces de establecer ciertos márgenes de trabajo para poder efectivamente darle a los pacientes lo que la ley les otorga, lo que el paciente requiere, ni más ni menos, en una permanente transacción respecto de la cantidad de atenciones que pueden recibir, sobre todo en el proceso fin de vida, donde la verdad es que nos vemos muchas veces un poco agobiados por estos límites de cantidad de atención que nos exigen las instituciones previsionales. Es muy importante para nosotros el resguardo y la formación del capital humano. Para nosotros el capital humano que tenemos hoy día es con el que partimos, pero sin duda alguna que se han integrado personas y nos han dejado muy poquitas. Por lo tanto, para nosotros la poca rotación que tenemos en términos profesionales es también producto del trabajo bien hecho y de la satisfacción personal que el equipo va obteniendo de los resultados que vamos también visualizando en nuestros pacientes y en sus familias. Y, por supuesto, la reunión del Comité de Cuidados Paliativos, que nos ayuda a escoger las estrategias terapéuticas basadas en la mejor evidencia y en el abordaje de nuestros pacientes y sus familias de forma integral y muchas veces abordando situaciones límite y situaciones complejas que abordadas de forma individual no llegarían a buen resultado. El rol de enfermería. El rol de enfermería en este equipo en particular yo creo que si uno lo mirara desde fuera, es un rol de enfermería avanzada. La enfermería en nuestra unidad ingresa y genera el plan de cuidado, valora en forma integral, continua, coordina, ejecuta y evalúa las acciones, está disponible 24/7, tiene una permanente vinculación con el paciente semanalmente, esté como esté nuestro paciente, y tiene que estar disponible SOS también. La comunicación continua con el médico tratante, el ajuste de indicaciones, la titulación de fármacos, la educación de los pacientes, la asistencia en el duelo junto al psicólogo, la mantención de los registros y la presentación de pacientes nuevos en esta pesquisa permanente que tenemos de evitar el sufrimiento de los pacientes que nos llegan a las unidades oncológicas. Ahora, en relación a nuestros resultados, como les decía, nosotros llevamos 17 años trabajando, tenemos un promedio de permanencia que es súper variable,
hay pacientes que nos derivan y que existe, ¿cierto?, una demora entre el momento de activación y la deprivación. Hay pacientes que nos duran un día, hay pacientes que nos duran 2 días, pero así hay otros que tienen un promedio de estada. Yo hoy día sacaba la cuenta, tenemos hoy día 11 pacientes que tienen un promedio de estada en nuestra unidad de 31 meses. Es decir, son pacientes que han estado mucho tiempo con nosotros y con el que efectivamente hemos podido hacer un trabajo maravilloso. No digo que necesitemos tanto tiempo, pero normalmente nuestro promedio está entre los 8 y los 9 meses, que es un tiempo adecuado para poder efectivamente implementar un modelo de gestión que impacte en la vida y muerte de nuestros pacientes. En relación al manejo del dolor, nosotros nos hemos fijado como meta que en 48 horas el dolor agudo debe estar absolutamente controlado, y la verdad es que con esta vigilancia permanente nuestros resultados son súper buenos. Nuestras muertes en domicilio son la mayoría, el 98% de nuestros pacientes fallecen en domicilio. Muchos de ellos requieren sedación paliativa, para la cual nosotros estamos, por supuesto, disponibles y con una disponibilidad horaria que es mucho mayor a lo habitual. Tenemos prestigio, pero somos caros para la ISAPRE, porque la verdad es que tenemos un modelo de gestión que implica gran cantidad de acciones, ¿ya? Tenemos muy baja instrumentalización de los pacientes en domicilio, tenemos un 99% de cumplimiento total de satisfacción usuaria, y la relación con nuestros prestadores en general es buena, pero en el último tiempo está voluble, está extraña. Y en relación al COVID, nosotros no dejamos nunca de atender a nuestros pacientes. Cuando partió la pandemia y todo el mundo tenía mucho susto, nuestros pacientes, nuestras familias, hicimos un par de semanas de seguimiento telefónico, pero la verdad es que prontamente volvimos a la actividad presencial con todos los resguardos y con buenos resultados también. Hoy día yo soy la enfermera coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales y Medicina Paliativa de Clínica Universidad de los Andes, y el modelo de gestión que planteamos es el mismo. Nuestro foco de atención es el paciente, la precocidad del cuidado, la vinculación a través de un modelo que efectivamente acompañe al paciente y a su familia de forma precoz y nos permita a través del tiempo aliviar el sufrimiento a través de una atención integral y continua. Quiero compartirles esto para terminar mi presentación. Hace aproximadamente un mes, una paciente que lleva 1 año y medio con nosotros, que ingresó en etapa 4, y que efectivamente es una sobreviviente del tremendo cáncer que tiene. Y ella es una mujer tremendamente aprensiva consigo misma. Y su familia, asimismo, es muy aprensivo con ella. Y durante los primeros 6 meses no hacía nada. Estaba en su casa cuidándose, sufriente, llorante. Y la verdad es que nos hizo este regalo maravilloso que es esta foto, en la cual ella nos hizo caso y eligió vivir el día, vivir sin grandes expectativas, vivir el hoy, ¿ya? Y nos mandó esta foto con este mensaje que dice: mi enfermedad avanza, siempre me insistes en que viva los días como si fuera el último, y recién lo entendí, luego de tu fiel compañía. Solo decirte gracias. Este es el fruto de nuestro trabajo, esto es lo que hacemos, esto es lo que queremos hacer bien, este es el producto de nuestro modelo de gestión, y ojalá que sea replicable en unidades pequeñas que hoy día pueden hacer lo que nosotros hemos hecho en este tiempo. Sin duda hemos cometido errores, pudimos haberlo hecho mejor en muchas ocasiones, evidentemente que sí, pero este equipo de 15 personas que partió está contento de lo que ha hecho y está tranquila. Eso es lo que yo quería contarles. Muchas gracias, Emilia, por tu tremenda presentación, donde nos pudiste dar a conocer una pincelada, ¿no es cierto?, del sistema privado
agradecerte de corazón. Ahora vamos a irnos a la ronda, a una pequeña ronda de preguntas, en donde voy a iniciar con una pregunta hacia Rosana Bois. Rosana, ¿cómo crees que favorecería la nueva propuesta de la Ley de Cuidados Paliativos? Sí, claro, ahí hay que evaluar a quiénes favorece y obviamente favorece mucho más a todos nuestros pacientes. Para nadie es secreto que la unidad de pacientes postrados en atención primaria no solamente tienen acceso a pacientes oncológicos, sino además pacientes no oncológicos. Entonces, el beneficio es mucho para ellos, ojalá se pueda. Entonces, y bueno, ¿y qué nos favorece? Igual, quizá seguir fortaleciendo más nuestras redes de atención, nuestras redes de cuidado, de coordinación y gestión. Es necesario fortalecer más la atención primaria al respecto, ¿sí? Necesitan mayor capacitación, que se inyecten más recursos también además, ¿ya? Porque ellos son los que se van a llevar más la sobrecarga de todos estos pacientes. De hecho, el modelo que propone el Ministerio con esta ley de cuidados paliativos es esa. Y les interesa fortalecer, claro, la telemedicina y todo, pero básicamente como para teleasistencia. Y sería bueno la teleasistencia, pero ojalá que también haya esta inyección de recursos también a la misma atención primaria. Para Rosana y para Jacqueline, las innovaciones ejecutadas en sus experiencias, ¿cuáles han sido las resistencias enfrentadas? Rosana, no sé si quieres iniciar tú. Sí, mire, igual que cuando se empezó a armar el proyecto, sí cuesta llegar a la atención primaria. A mí igual me costó, de hecho el trámite fue como menos como 3 meses, ir insistiendo, ir tocando puerta a algunas jefaturas, presentarles que es posible fortalecer la red y gracias a Dios hubo esa oportunidad. Yo creo que presentando proyectos que tengan bastante respaldo y que sean más efectivos y que vayan de acorde a la necesidad que se está presentando en ese momento, se logra. Luego de allí también igual cuesta que te den permiso para cada otra cosa, fue un poco, eso fue como, diría yo, en la parte de la gestión, en ese como un poquito que fuera retrocediendo y aguantando para seguir desarrollando el proyecto, pero lo demás fluyó. Una vez que esto partió, igual fluyó porque se evidenció que fortalecía mucho más la red asistencial de todo el Sotero. Entonces, de hecho, es un proyecto modelo, entonces ojalá también se pueda replicar en otros centros. Excelente. Jacqueline. Sí. Bueno, en realidad desde la atención primaria, como ustedes saben, la atención primaria se levanta, digamos, desde el punto de vista de los recursos a través del per cápita que entrega FONASA por los usuarios que están inscritos y validados, ¿cierto?, en los centros de salud. En un 70%, hay un 30% de recursos que vienen directamente del municipio. Al no ser un programa dentro, ¿cierto?, de la canasta de prestaciones que tiene la APS propiamente tal, fue una actividad levantada con recursos municipales. Entonces, plantear un proyecto en salud a las autoridades locales de aquel entonces fue complejo, porque ellos también buscan entonces también resultados en el corto plazo. Y posteriormente yo debo agradecer a las 2 unidades de cuidados paliativos adultos que trabajan en la red metropolitana norte, que es el Hospital San José y el Instituto Nacional del Cáncer. Con ellos pudimos lograr un trabajo coordinado de mucha reciprocidad que favoreció el curso del proyecto en sí, que resultara bastante exitoso. Los equipos locales lo recibieron al principio un poco temerosos porque era algo que no conocían, pero
favorecieron también el apoyo hacia los programas de dependencia severa, que como dice Rosana, son programas que en la APS tradicional están absolutamente colapsados, así como también están las unidades especialistas con un montón de pacientes. La APS también tiene un montón de pacientes en lista de espera para ser ingresados al programa de dependencia severa. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que las algunas dificultades que se sortearon durante el proyecto. Muchísimas gracias, Jacqueline y Rosana. Para Emilia, según tu experiencia, ¿los pacientes privados son correctamente derivados al GES de paliativos? La persona que pregunta dice, en mi impresión, al menos en pediatría, hay muchos niños no derivados al GES de PLAS ISAPRES. Sí, la verdad es que la derivación en el sistema privado es más escasa que en el sistema público, porque en el sistema público se entiende como una continuidad también de cuidado. Para nosotros tenemos que pelear harto con la derivación. ¿Ya? La derivación es muy tardía en el sistema privado y en niños es más tardía. Yo no trabajo en unidades de niños, pero sí, es muy tardía la derivación. Para todas, la verdad, ¿qué desafíos tiene tanto el sector público como privado en el ámbito de los cuidados paliativos? Yo quiero responder un poco por el área privada. El modelo que yo les planteé es un modelo que era súper ambicioso. Cuando nosotros partimos nos decían que éramos súper románticas. Ese es nuestro calificativo. Pero después de 17 años, la verdad es que es un programa y es un modelo de gestión que es posible de realizar. Y a eso yo invitaría a los sistemas privados también. A veces nos vamos quedando un poco en la disponibilidad del recurso. Hay que ser generosos para estar en esto. El 24/7 es 24/7, es estar disponible. Y eso efectivamente, eso marca la diferencia en continuidad. Y eso sí tiene repercusión en la vida de los pacientes. Por lo tanto, el modelo romántico que se generó en Concepción hace 17 años es un programa de un modelo absolutamente planteable hoy día, y nosotros lo vamos a plasmar hoy día en Clínica Universidad de Los Andes. Muchas gracias, Emilia. Jacqueline, Rosana, ustedes desde el área pública, ¿qué desafíos ven en el ámbito de los cuidados paliativos? Yo desde la atención primaria creo que uno de los desafíos más importantes es poder contar con recursos que vayan asociados efectivamente, poder dar esta continuidad de la atención. Desde los recursos que entrega a nivel central, digamos, a los equipos de las direcciones de salud, para levantar las necesidades de los pacientes de las atenciones domiciliarias. Y según lo que también conocemos en relación a la ley de cuidados paliativos universales, el objetivo es poder potenciar a la APS desde esa mirada, desde la atención domiciliaria, entregando entonces recursos humanos, entregando entonces recursos también para levantar movilización, insumos, entre otras cosas. Entonces yo creo que es importante generar ese tipo de actividades y también coordinar, seguir trabajando en la coordinación con la red, que es fundamental. Perfecto. Para ti misma, Jacqueline, ¿cómo ocurre el proceso de gestión del arsenal terapéutico en APS? Bueno, en realidad nosotros como APS tenemos una canasta farmacológica asociada a los programas. Hoy por hoy, para el manejo del dolor no tenemos mucho que ofrecerle a un usuario.
a no ser que esté ingresado por alguna patología asociada a la artrosis, donde uno puede contar con tramal en gotas, pero no hay otra cosa más que nosotros podamos ofrecer. Entonces, en ese sentido, es importante el trabajo que se pueda generar en relación a este nuevo programa, ya una vez que sea efectivamente aprobado a nivel legislativo y se promulgue, digamos. Nosotros lo que hacemos en APS es finalmente trabajar en relación a lo que el usuario recibe dentro de la canasta de prestación paliativa del nivel del especialista. O sea, nosotros en la APS, en lo que es incluso insumos, no contamos, si es que no peleamos los apósitos transparentes para fijar las vías subcutáneas. En muchas de las comunas la precariedad no es menor. Entonces, es difícil levantar estas estrategias cuando tenemos precariedad en los insumos y, por otro lado, además tenemos entonces un limitado arsenal farmacológico en relación al manejo del dolor. Otra cosa es la capacitación y el manejo, ¿cierto?, del punto de vista. ¿Se me cerró el micrófono? Sí, al parecer tuvo problemas con el micrófono. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, en honor al tiempo. Rosana, Marión Romero pregunta, ¿cómo se distribuyen las funciones de las enfermeras en la unidad de ustedes? Comenta un poco que ellos en el Hospital Las Higueras de Talcahuano han implementado también telepaliativos con APS, y en su realidad son 3 enfermeras para más de 700 pacientes y se les hace muy difícil el poder cumplir con todas las necesidades de los usuarios y la unidad. Sí, o sea, igual, claro, como decía Jacqueline, los recursos igual son, ojalá quisiéramos tener más enfermeras, ojalá quisiéramos tener más técnicos paramédicos, por ejemplo. Nosotros a la fecha tenemos más de 800, 900 pacientes activos. Sí tenemos 3 enfermeras, pero hemos podido distribuir las funciones en medida de que incluso a la fecha nosotros logramos cubrir esta atención oportuna en estos pacientes. IPD creado, nosotros lo rescatamos, las oficinas que nos mandan correos, porque a veces el médico especialista entrega el IPD, el documento, y el familiar a veces no llega, a veces se pierde, etcétera, pero nosotros, la oficina nos lo rescata, nosotros lo contactamos al paciente. Siempre estamos haciendo los ingresos, no demora más de 3 días, a pesar que somos 3. Ahora, bueno, tenemos una enfermera que se encarga de los ingresos. Estas actividades son rotativas entre las 3 para no hacerlo monótono también nuestras funciones. Enfermera que gestiona las consultas, la gestión de hospital, la que va tomando lo que es un ingreso en su enfermería, otra también la que hace la visita a domicilio, y ahí también nosotros nos apoyamos con los técnicos paramédicos porque ellos también hacen también apoyan en la visita a domicilio. Y además nos fortalecemos con los contactos que tenemos en la atención primaria finalmente. A la fecha tenemos, a pesar que nuestra población es grande, más de 800, 900 pacientes en total, igual nuestra población de postrados como paliativo es el 10%, entonces puede ser entre 80, puede ser hasta 100, 110 pacientes. Distribuidos, los tenemos a todos en un registro, estamos pendientes, nuestras visitas en promedio a los pacientes cuando esté estable son más o menos como una visita cada 3-4 semanas. Obviamente si se complica, si está en estado ya en fase final de vida, lo visitamos más seguido, pero nos apoyamos con la atención primaria, ellas están pendientes, de repente un paciente se descompensa, ya nos están avisando, hacemos controles telefónicos, los médicos nos apoyan en eso, tenemos muchos médicos, así que lo que va compensando y nosotros gestionamos las atenciones. Es posible coordinar, es posible realizar un cuidado continuo, ojalá sea mucho más seguido, ojalá en algún momento podríamos ser 24/7, pero lamentablemente en el sistema público no lo permite, pero hemos avanzado. Sí hemos sentido la sobrecarga, sí, un momento en pandemia, pero vamos, o sea, seguimos allí
contamos con un equipo, hemos logrado mantener la red no solamente con atención primaria, sino también con especialistas en el hospital mismo, que reconocen a nuestro equipo como muy fuerte, como un equipo que apoya, que mantiene todo del paciente y su familia. Entonces también nos derivan, en nuestro caso nos derivan los pacientes incluso en etapas intermedias, tardías, con tratamientos activos. Entonces, y esto para nosotros nos ayuda. Tenemos gran población de pacientes ambulatorios, entonces más que postrados. Claro, igual como dice allí María Lea, o sea, de todas maneras necesitamos disponer más de teleapelativos, sí, porque eso para nosotros nos ha ayudado muchísimo, 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 mantenernos en contacto. La atención primaria sabe que cuenta con nosotros y nosotros también con ellos. Entonces, fluye la información, fluye también la atención, y el paciente transita mejor entre estos niveles. Muchas gracias, Rosana. Y tenemos una última pregunta para Emilia, que dice: la canasta GES indica atención por enfermera o nutricionista. ¿En Sanatorio Alemán pudieron entregar ambas prestaciones? ¿La ISAPRE les genera una dificultad? No, la verdad es que la canasta está en el mismo ítem para enfermera, matrona y nutricionista, que la matrona también está incorporada a la canasta GES. Por eso que para nosotros es tan restrictivo el tema de la nutricionista, ¿ya? No, lo informamos como visita de enfermería, porque tiene el mismo código. A la ISAPRE en el fondo no le interesa si fue la enfermera o si fue la nutricionista, se informa como visita de enfermería, con ese código. Perfecto. Bueno, vamos cerrando en honor al tiempo. Agradecer a cada una de las expositoras y a cada uno de los presentes, y en especial a la CHET por darnos este espacio, ¿no es cierto?, en esta reunión mensual. Y bueno, agradecerles de corazón a cada uno porque la verdad es que el trabajo de enfermería he podido ver que realmente con una buena gestión realmente la calidad de vida de nuestros pacientes se ve beneficiada. Sí, bueno, y yo por parte de la CHED agradecerles a todos, agradecer también, Paula, a ti tu moderación y haber estado como coordinando en todo este tiempo la reunión con las enfermeras, y la verdad es que yo al menos me quedo súper contenta. Creo que hacemos como algo bien global, ¿no es cierto?, cerradito, con el corazón contento, y que está la esperanza de que con todas estas buenas prácticas que ustedes han mostrado hoy en día, que efectivamente se están realizando en los distintos sectores. Me consta, yo participé y fui parte de los equipos tanto del área norte como del suroriente, ¿no es cierto?, y ahora estoy en occidente. En todas partes la atención primaria, la verdad es que colabora un montón, y ahora van a ser efectivamente una parte importante en la nueva ley, así que tenemos mucha tarea todavía, pero creo que con estas experiencias pueden tomarse perfectamente como ejemplo, ¿no es cierto?, y como buenas prácticas para replicar a lo largo de todo Chile, así que probablemente van a ser fruto, ¿no es cierto?, de todo lo que salga de aquí, de la nueva implementación. Y nada, agradecerles nuevamente. Creo que da para muchas otras reuniones y ojalá podamos tener un próximo encuentro también con ustedes. Desearles que tengan una buena semana, y mañana, como decía la Paula, ¿no es cierto?, que en el fondo se vota en el Senado, así que estamos todos con los dedos cruzados para que la ley finalmente se apruebe, es lo mejor. Así que muchas gracias para todos y nos vemos en el próximo mes. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.